Bueno, y estamos en Charlas Terrícolas esta vez para conversar con el director Daniel Farfán, que este 12 de diciembre ha estrenado ya en cines comerciales el documental Esta es la U, en homenaje al centenario del equipo universitario de deportes. Y precisamente para que nos cuente más detalles de este estreno, que yo estoy seguro que va a llevar a muchísimos hinchas y además amantes del cine a las salas, estoy con Daniel Farfán. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas. Gracias por estar con nosotros. No, más bien gracias a ti, Paco, por el espacio para poder hablar de la película. Como te imaginarás, con muchas emociones juntas. Ha sido un año de mucho trabajo, pero que bueno, que felizmente se pudo traducir en este eslaú. Así que agradezco mucho nuevamente el espacio y nada, a tu servicio para cualquier pregunta. La primera pregunta, Daniel, es cómo concentrar en un documental que evidentemente dura 1 hora y media, 2 horas, 100 años de historia de Universitario de Deportes, 100 años de historia que además no ha sido una historia fácil para el club universitario. Sí, correcto. Esa fue el primer gran reto, ¿no? Cómo contar una historia tan amplia en tan corto tiempo, ¿no? Y lo que al principio parecía un problema resultó siendo como el camino más claro, ¿no? Que era, no vamos a contar, no podemos contar todo, ¿no? Al principio era un problema, no vamos a poder contar todo. Y lo veíamos como un problema y al final fue como, no, es que obviamente ese es el punto de partida, no se puede contar todo. Entonces, ¿qué se cuenta? Y creo yo que se tiene que contar lo bueno y lo malo. Como toda gran historia, tiene sus luces y sombras. Y ese fue nuestro primer punto de partida. Otro punto de partida fue no solamente abordar lo futbolístico, ¿no? Un equipo como Universitario evidentemente tiene un impacto en la sociedad y en distintos ámbitos de ella, ¿no? Como en las artes. eh, y bueno, y eso fue, ¿no? No solamente abordaremos lo futbolístico, ni tampoco lo bueno y lo malo. Entonces, partiendo de ahí, hicimos una selección de hitos que nos parecieron importantes y relevantes, logros, pero también crisis, ¿no? Y a partir de eso fuimos diseñando el camino para contar la historia de este eslabón. Y ahora, ¿ha sido fácil además reunir a todas las voces que tú has logrado reunir en el documental? Podemos ver, hemos visto en el tráiler, por ejemplo, a Juan Carlos Oblitas, hemos visto, me parece que también a Percy Rojas, en fin, una serie de futbolistas que han sido icónicos no solo para el fútbol nacional, porque han sido parte de la selección, sino porque han sido hitos dentro de Universitario de Deportes. Sí, no ha sido fácil reunir a tantas personas, ¿no? Han sido más de 100 entrevistados y por supuesto cada uno tiene una agenda complicada, ¿no? Ya en términos de producción teníamos que, además, una producción de esta envergadura mínimo te toma 2 años. Nosotros lo logramos sacar en 9 meses, ¿no? Ya estamos hablando de investigación, búsqueda de archivo, entrevistar más de 100 personas. Por lo general esto toma más tiempo, ¿no? Postproducción, edición, grabaciones. Entonces tuvimos que optimizar, ¿no? Y saber que en un día de grabación teníamos que juntar mínimo a 6 personas. Entonces ahí el equipo de producción, liderado por Kate Kisic, Gabriela y Jessica, tuvieron que echar mano de todos los recursos posibles y juntar en un día de grabación a 6 personas. Entonces fueron largas jornadas de grabación que desfilaron, como tú bien dijiste, Juan Carlos Oblitas, Héctor Chumpitá, Germán Leguía, el Puma Carranza, Chemo del Solar y un largo etcétera, ¿no? Incluso viajamos fuera del Perú para poder entrevistar en Argentina y en España. Y ahora, tan complejo como el proceso de grabación con 6 entrevistas al día, me imagino que debe haber sido el proceso de edición, seleccionar qué es lo que va a ir en el documental, porque a veces uno se enamora de su propia pieza. A mí me pasa, o me pasaba cuando yo hacía reportajes, que evidentemente es algo mucho más chiquito, pero a veces tú hay cosas que no quieres quitar porque estás un poco enamorado de ese contenido. Me imagino que en un documental y en una pieza mucho más larga es mucho más complicado ese proceso. Claro, obvio, uno, como tú dices, Paco, cuando tú haces un reportaje también, que yo los he hecho, es como, no te quieres desprender de partes que para ti significan un montón, ¿no? Entonces siempre es bueno tener otra mirada, alguien que esté a tu lado, ¿no? Y ahí yo tuve a Rodolfo Quiroz, que era como mi codirector, ¿no? Y ahí teníamos que un poco decidir qué va y qué no va. El primer corte, es decir, la primera versión de este es la U, dura 3 horas 20. Y evidentemente,
por temas comerciales, para poder entrar en salas de cine, no podíamos llevar algo tan largo. Tuvimos que reducirlo a 1 hora 50, que fue lo máximo que pudimos, lo máximo que nos permitían. Eh, pero fue un trabajo muy duro. O sea, a mí cada cosa que me llevaba era una lágrima, cada testimonio, cada persona, cada imagen de archivo era muy doloroso para mí, ¿no? Llevármelo. Pero bueno, finalmente tienes que hacerlo y se hizo, ¿no? Pero como tú mismo dices, ¿no? Uno se enamora de algunos momentos y costó mucho, y tenías que tú un poco darle peso más a la historia, que la historia pese más que, digamos, lo que a mí me causaba más nostalgia, ¿no? Porque yo soy muy romántico de la época en la que crecí con la U, entonces yo quería más cosas de los 90 y era como, no, tenemos que dejar que la historia cuente otros momentos, entonces dejamos de lado un rato esta parte y darle más, digamos, darle el espacio que la historia se cuente por sí sola, ¿no? Y no tanto que yo influya en ella. Claro, y ahora, es interesante porque además la U en estos últimos años ha pasado por un momento de crisis en la que incluso uno de tus entrevistados en el tráiler que yo he podido ver de la película dice, esta es una crisis que nos ha podido llevar a desaparecer, ¿no? Y de hecho sí, si uno se pone a pensar fríamente en la crisis que ha atravesado Universitario de Deportes y muchos otros equipos de fútbol, han estado a punto de desaparecer, pero yo creo que la hinchada ha jugado un papel muy importante para que estos clubes finalmente prevalezcan, ¿no? Y finalmente existan porque son parte, y espero no sonar exagerado con esto, son parte de la historia, o por lo menos la historia popular del Perú, ¿no? Sí, tal cual como tú lo dices, y eso también fue otra cosa que teníamos clarísimo a la hora de contar la historia de la U, era que no podíamos prescindir de la participación del hincha, ¿no? O sea, el hincha tiene el mismo peso que el jugador, que el dirigente de contar su historia, ¿no? Y eso hicimos. El documental cuenta con la participación muy activa del hincha, contando desde su perspectiva la historia de la U y qué significa para ellos la U, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si la U ahorita está en la situación que está, después de una gran crisis, que como dice Eloy Seclé en el entrevistado, el sociólogo, que estuvo a punto de desaparecernos, en gran medida tuvo que ver la hinchada, ¿no? Claro, ahora hay una dirigencia, una administración que está haciendo muy bien las cosas, pero esa administración está ahí porque la U se mantuvo, y se mantuvo gracias a sus hinchas, y prueba de ello es el 2018, donde la U casi desciende, pero la unión del hincha y el jugador hizo posible que eso saliera adelante, y eso está retratado en el documental, ¿no? La importancia de la hinchada de la U que llevó su pasión al activismo político, que llevó su fanatismo a las calles, a las plazas, a protestar, a manifestarse y a decir que estamos acá, que no va a ser tan fácil desaparecernos, ¿no? Interesante eso último que has dicho, Daniel, porque el fútbol es algo que muy poca gente consideraría que es un espacio político, sin embargo, lo es. En verdad, no solo la selección nacional se ha visto involucrada en múltiples oportunidades en cuestiones políticas, sino también los mismos clubes de fútbol de la liga local. Sí, no, para mí, todo ciudadano es un actor político, ¿no? Otra cosa es que nos quieran adormecer, pero desde siempre el fútbol ha significado o ha representado un espacio donde se pueden hacer cambios, transformaciones sociales, que ahora se quiera, o sea, bueno, ahora no, desde siempre se ha querido mercantilizar, o que siempre hayan querido, no sé, minimizar la voz del futbolista, no significa que no sea un espacio para transformarlo, ¿no? Y prueba de ello son muchas historias del fútbol, ¿no? Yo soy muy admirador de Sócrates, el jugador brasilero que instauró la democracia corintiana, ¿no? Un sistema político dentro de un club de fútbol. Entonces, y yo creo que la historia del hincha de la U que salió a las calles a manifestarse también es prueba de ello, que podemos ser agentes políticos. Bueno, Daniel, yo quiero que aproveches este tiempo que tenemos disponible para que invites al público a ir a las salas. Yo sé que el primer fin de semana es importantísimo para que
una película se mantenga en la sala, no me cabe duda que muchos de la gran cantidad de hinchas que tiene el Universitario de Deportes van a ir, pero igual invita a quienes no son hinchas porque también ellos merecen ver este documental. Sí, tal cual lo dices, invitamos a la hinchada de la U, que creo que no hace falta ni siquiera invitarlos, yo sé que van a ir, pero también en general a las personas que le gustan el fútbol, y no solo a la gente que le gusta el fútbol, sino a la gente que le gusta una buena historia. Creo que esta es la U, te cuenta una buena historia de un equipo de fútbol, y tiene que ver, va más allá del fútbol, trasciende el fútbol, amarrado con un tema de identidad, va amarrado con un amor incondicional, ¿no? Y con los vínculos que se crean con la familia y el fútbol. Entonces, yo invito a todo aquel que quiera ver esta la U a que vayan, que como dice Paco, desde el primer fin de semana, primera semana, será importantísima su participación, su asistencia, y nada, ahí están. Cualquier cosa también, difúndanlo y háganlo siempre desde el respeto por la persona que está al lado, sea hincha del equipo que sea. No prendamos bengalas, por favor, no corramos ese riesgo de atentar contra la vida de otra persona. Y nada, y disfrutemos y abramos este espacio para el fútbol, por el bien del fútbol y por el bien del cine peruano. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Ha sido Daniel Farfán, director de Esta es la U, documental sobre el Club Universitario de Deportes que este año además celebra su centenario y que lo hace a lo grande, estrenando este documental en salas comerciales. Aprovechenlo, ya se estrenó este 12 de diciembre y va a depender de ustedes, los hinchas y los fanáticos del cine, que continúe en las salas la mayor cantidad de tiempo. Muchas gracias por esta edición de Charlas Terrícolas. Nos reencontramos en una próxima edición.